En línea, Oscar Cachi Martínez. Cachi, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y los oyentes de tu radio. Bueno, muchísimas gracias. A ver, se te va a decir que es una norma oportunista, que tiene que ver con la coyuntura, pero al mismo tiempo uno piensa, bueno, por lo menos de acá al futuro, que no vuelva a suceder, ¿no? En realidad lo que pretende es garantizar la mejora de la calidad institucional de la provincia. De verdad que en este aspecto creo que hubo un hecho positivo del presidente de establecer que sus funcionarios pudieran apartarse del gobierno para llevar adelante el proceso electoral. Así perdió dos importantes ministros, ¿no? El doctor Arroyo en el Ministerio de Acción Social, que está muy vinculado con la tarjeta alimentaria y que llevó adelante una política pública extraordinaria que evitó los bolsones y fue un upgrade, digamos, en políticas sociales. Y bueno, y Agustín Rossi, que bueno, fue un ministro que se fue ovacionado, ¿no? Pero garantizó a la sociedad, bueno, que no se utilicen las herramientas y los recursos del Estado en función de un partido político o una expresión interna. Y ese estándar de calidad institucional es el que nosotros también veíamos cuando el gobernador le pedía a sus candidatos que tomaran licencia. Y creo que lo que uno le pide a los suyos debe también tener la capacidad de exigírselo a uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, nos parecía bien, sobre todo porque en realidad, digamos, tenemos historias, ¿no? de la utilización del Estado en pos o en beneficio de una fracción política, y la verdad que esa política del látigo y la chequera, la utilización de los recursos, bueno, vos mismo lo has señalado, ¿no? Esta idea de que algunos funcionarios convoquen a los presidentes de comuna o intendentes para decirles que si no acompañan tal o cual lista van a ser discriminados en sus localidades, o la utilización de los bolsones de mercadería en función de considerar que a la gente se la puede llevar, digamos, con un bolsón de alimento como si fuera un animal que se lo lleva con su comida, digamos. Ahora, a acompañar determinadas listas. Yo creo que se tiene que terminar, y justamente si el gobernador toma licencia, va a hacerle entender a sus ministros o a sus funcionarios que el Estado es de todos los santafesinos y no es de una persona, y tiene que estar en función del conjunto de los santafesinos. Pues ya que te escucho y se me vienen imágenes a la cabeza, lo de la utilización del cargo para presionar en el caso de una elección. Pues es que nadie desmintió lo que yo denuncié y lo que vos de algún modo refrendaste en la presentación de la lista de ustedes. Nadie salió a desmentir que hubiera reuniones de este tipo, y nadie dijo no es cierto que haya ocurrido eso. Nadie. Y el silencio, en ese caso el silencio termina, digamos, concediendo que efectivamente así ocurren las cosas. A mí me asombra que alguien no salga a desmentir que ocurren las cosas como uno cuenta que ocurren. Bueno, ahí está, ¿ves? Por ejemplo, yo leía un artículo en el diario del fin de semana de una periodista muy reconocida, Ivana Fuchs, que dice que el fin de semana hubo una reunión del gobernador reunido con todos los funcionarios públicos. Sí, el sábado. Lisa y llanamente diciendo, bueno, en términos generales, que se pongan a militar, no que se pongan a gobernar, digamos, ¿no? Es decir, que en el fondo que abandonen sus tareas, que es las del gobierno, y que se dediquen a trabajar para la lista del gobernador. Eso a mí me parece que es un error del gobernador, si esto fue así, ¿no? Me parece que la verdad que la sociedad lo que quiere es que el gobernador se ocupe de resolver la inseguridad, de resolver la situación de pandemia, de resolver justamente la cuestión de devolverle a los trabajadores, a los empleados públicos, la capacidad adquisitiva que tenían. Por eso
vos lo habrás escuchado a nuestro espacio, plantear la necesidad de que se retomen las paritarias, de resolver la situación económica. La verdad que creo que ha perdido el eje, ¿no? Y cuando por ejemplo, pero bueno, como vos decías, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es mejorar la calidad institucional. Tal vez este gobernador, no acompaña esta idea. De hecho ya se manifestó en contra de tomar licencia. La verdad que ahora esperamos que tampoco utilice, digamos, los actos de gobierno para la campaña, porque eso es un dito electoral, ¿no? Está establecido en el artículo 64. Claro, se supone que ya no puede hacerlo, ¿no? Desde hace 2 días, ya no puede hacerlo. Ya no puede hacerlo, es utilizar los actos electorales, pero si no es así, si no se retoma el rumbo del sentido común, por lo menos que lo planteemos en el ámbito legislativo a futuro, ¿no? Como un estándar de calidad que debemos tener, y que se termine la política de el látigo y la chequera, ¿no? Esto de que los funcionarios crean y piensen que el Estado es de ellos, el Estado es de todos, y me parece que es muy importante que si algún funcionario nos está escuchando, ministros, secretarios, que sepan que el compromiso no es con una persona, es con todos los santafesinos, y que hay que tener cuidado porque la sociedad está mirando, las redes sociales están mirando, los periodistas están mirando, y creo realmente que el que está en el Poder Ejecutivo justamente tiene esta responsabilidad, ¿no? De ejecutar las políticas públicas para todos. No se atiende a los vulnerables solo porque se está con una lista o porque se está con la otra. No se le resuelve los problemas a una localidad porque se está adhiriendo a un espacio o a otro. La verdad que me parece que ese es el camino que tenemos que retomar, y yo espero que el gobernador en este aspecto retome un camino que en su momento parecía que había encauzado, pero que ahora evidentemente ha abandonado, ¿no? El de ser respetuoso del Estado, de las instituciones, y ojalá sea así. Te preguntás por qué Perotti descarriló como descarriló, digamos, porque vos formaste parte de una estrategia de unidad que, digamos, de hecho sigue funcionando porque están todos dentro del frente de todos, pero claramente hay posiciones encontradas entre la lista que encabeza Agustín Rossi y ustedes y el gobierno provincial. Y digo, la percepción está de que está abocado a la cuestión interna, que ha abandonado algunas políticas, que se alejó mucho de su eslogan de campaña, digamos, un hombre que prometió paz y orden y que de verdad está fallando mucho en términos de seguridad. ¿Por qué crees que descarriló tanto Perotti, digamos, y que terminó casi abrazado a una única herramienta que es la billetera Santa Fe? Digo, ¿por qué crees que Perotti terminó desviando tanto lo que había prometido en campaña? Bueno, yo creo que tiene que ver lo digo con mucho respeto, con los entornos, ¿no? Generalmente los entornos a los hombres de poder le hacen creer que está todo bien. Uh-huh. Y justamente yo creo que el peronismo ha logrado la recuperación de la confianza de la ciudadanía a nivel provincial y a nivel local, porque habíamos salido de las visiones autoritarias, ¿no? Y habíamos entendido que era necesario construir la unidad en la diversidad, que eso significa escuchar a todas las voces, construir diálogo, entender que todos teníamos la responsabilidad de poner un hito de arena y que nadie era dueño del arenero, ¿no? Sí pudimos reconstruir la confianza detrás de la construcción de un proyecto de crecimiento, desarrollo, con justicia social y con visión federal, pero me parece que en la provincia, empezó a prevalecer un esquema de amigos que, efectivamente, digámoslo, y de entornos que hicieron que se perdiera la capacidad de diálogo, no solo con el peronismo, sino con la oposición, con la legislatura, hasta con los medios de comunicación, con justamente los otros poderes del Estado.
que no es bueno que alguien que tiene la conducción del Estado no tenga capacidad de diálogo. De hecho, yo decía con otro colega tuyo que hasta los emperadores tenían una persona que le decían no sos Dios, ¿no? Para entender que uno no puede siempre en todos los casos y en todas las oportunidades creer que tiene siempre la razón y que debe imponerle a los demás su criterio y su voluntad. Mira, al principio nosotros nos escuchó con el boleto educativo gratuito, que fue una iniciativa que vos sabés que peleamos durante muchos años, con el tema de conectividad, pero después, digamos, es como que se encerró en sí mismo. De hecho, vos sabés que la interna ha tenido mucho que ver con su respaldo a un hombre de Rafaela, Mirabella, que bueno, pero uno entiende que Omar es de Rafaela, pero después, digamos, se perdió la capacidad de diálogo, incluso capacidad que tiene que ver hasta con mirar las políticas, con analizar a la provincia de manera integral. Anteayer estábamos en Reconquista y bueno, uno ve que, por ejemplo, todas las preocupaciones parecieran ser que están en la 34 y no en la 11. A veces se utiliza, por ejemplo, el diálogo con el presidente o la vicepresidenta para una lista en vez de discutir el tema de la carne. Que en Santa Fe y el área metropolitana, que es un lugar enormemente importante en el concierto de la provincia, lo único que ha sucedido es, digamos, tener políticas sociales, distribución de bolsón, pero no vemos obras importantes como se hizo, bueno, en la época de Obey, que fue la Ruta 19, o en los gobiernos del socialismo, que hay que reconocer que se hicieron 2 grandes hospitales. La verdad que me parece que hay que retomar el diálogo, hay que reconstruir esa capacidad de escuchar al otro, y bueno, y abrirse más allá de los entornos, ¿no? De esas personas que, bueno, que te dicen que está todo bien, que sí, vos haces todo bárbaro. ¿Sabes qué? A mí lo que me asombra, y de verdad me asombra, es el nivel de frontalidad, de búsqueda del conflicto constante con la legislatura, con los otros poderes, con la interna, con los adversarios, porque de verdad, Cachi, y esto lo sabemos por una cuestión generacional, venimos asistiendo a un proceso de empobrecimiento del país, de conflictividad cada vez más seria en términos de violencia, y no hay camino sin conversación con el otro, digamos, no hay posibilidad de construir nada si vos rompés todo el tiempo con el otro o pretendés imponer tu mirada por tu conveniencia. No hay forma, digamos, digamos, el que pretenda llevarse puesto a los demás, lo que se va a encontrar es con mayores dificultades, y a mí me sorprende eso, digamos, me sorprende esta mirada de unicato, como si de verdad desde ese lugar hoy se pudiera avanzar en la resolución de los problemas. Ahora, si tu preocupación es otra, qué sé yo, que es tener cada vez más poder o tener más caja, más control, bueno, no es para lo que te elige la gente, pero si tu mirada es honestamente resolver los problemas, no hay forma de hacerlo si rompes todo el tiempo con todos. Y bueno, a mí me llama mucho la atención eso. Sí, creo que a muchos, ¿no? Porque incluso, digamos, no era el perfil al que nos tenía acostumbrado el gobernador. Pero bueno, vuelvo a insistir, ¿no? Creo que todavía hay tiempo para retomar ese rumbo. Creo que es muy importante que lo retomemos, justamente para no defraudar, ¿no? Defraudar a tantos que teníamos tantas expectativas respecto de ser parte de un proyecto que nos incluya, ¿no? De verdad que me parece que, bueno, es un enorme desafío, y por eso yo digo que lo mejor de verdad lo siento así, lo mejor que le puede pasar al gobernador es no prevalecer en este criterio de querer imponernos, ¿no? Y creo realmente que le va a permitir, primero, a la provincia de Santa Fe recuperar un gobernador, digamos. Si él no prevalece en esta interna, va a dejar de ser candidato testimonial, candidato a senador suplente, para proyectar a sus amigos, digamos, y va a recuperar el rol que tiene, que es y no va a perder un minuto
de su tiempo en una cuestión interna y se va a dedicar a gobernar a todos los santafesinos. Y por otro también, yo creo que va a ser un mensaje también del justicialismo y obviamente que va a venirle bien a toda la ciudadanía de que tiene que retomar ese diálogo. Así que yo la verdad que creo que está más en juego que candidaturas, creo que está en juego justamente una forma de construir y de concebir a la política. Creo que estamos en el marco de una coalición donde la política exige justamente esto que estamos discutiendo, ¿no? Capacidad de diálogo, y creo que un dirigente moderno tiene que adaptarse a ese tiempo, ¿no? Sí, justamente a la posibilidad de dialogar. Aparte, digo, con todo respeto por Rafaela, ¿no? Pero no se puede querer conducir a la provincia de Santa Fe, que es un territorio tan extenso, como si fuera la ciudad de Rafaela. Hay realidades muy distintas, hay realidades muy diversas, hay una composición política mucho más heterogénea que exige tener otra mirada y otra altura. Sí, lo mismo se replica en otros ámbitos, como por ejemplo en el IAPOS es un tema mucho más delicado, pero es muy curioso como digamos, el grupo Rafaela aparece avanzando sobre todas las políticas provinciales, y bueno, es un tema que habrá que conversar cuando pasen las elecciones. A mí me parece también que un baño de humildad no viene nunca mal, nunca viene mal. Pero bueno, ya veremos si eso ocurre. Cachi, renovamos el diálogo en cualquier momento. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, un enorme gusto, Connie, después de tantos años. Sí, señor. Volver a encontrarnos. ¿Sabes qué me pasa con tipos como vos? Que tenemos tanto camino recorrido paralelamente que uno dice, nos unen cuestiones generacionales y hay una historia en la que con diferencias, obviamente, con diferencias, con peleas, digo, en el fondo todos vamos llegando a la conclusión de que queremos empezar a ver que las cosas se construyan. Y empezamos a despojarnos de las veleidades, de los egos y todo eso, y creo que compartimos generacionalmente una mirada, que es basta, dejémonos de joder. No, en el fondo es así. Yo creo que todos los que... Sí, porque si uno va avanzando en la vida y actúa como cuando era joven, donde digamos ha cometido errores, por decirlo, es porque no hemos avanzado. Así que la verdad que es un gusto retomar el diálogo contigo y ya seguramente en algún momento nos vamos a reunir. Obviamente. No solo sino a tomar un café. No, pero además a todos les digo, tienen que venir a conocer los estudios de REC. Pronto vamos a estar en el aire como radio y de verdad estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y nos gustaría que vengan a conocerlo. Así que en cualquier momento te invitamos para que vengas a charlar acá. Vamos a hacer un ciclo de charlas, así que probablemente te incluyamos, seguramente te incluimos en esa lista, así que seguramente nos vamos a encontrar. Gracias, Un gran abrazo. Abrazo grande.